lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 10 minutos, entramos a la última hora o los últimos 50 minutos del espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Bueno, hablemos de los temas tributarios, hay algunas novedades y le agradezco a Ricardo Flores, subdirector del Servicio de Rentas Internas SRI, por acompañarnos a atender esta invitación aquí en nuestra cabina. ¿Cómo le va, subdirector? Bienvenido, buen día. Fabricio, buenos días a toda la audiencia, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. A ver, quiero empezar y me gustaría pedir una explicación para nuestra audiencia sobre un tema que se conoció la semana anterior. Una resolución del SRI del año anterior dejó a Albania fuera de la lista de paraísos fiscales. Cito una nota que se publicó la semana anterior, lo publicó el portal de Radio Pichincha. Dice, cuando aún no constaba en la lista quienes enviaban dinero a esta jurisdicción o a otro país considerado paraíso fiscal, el Estado les retenía el 37% del impuesto a la renta. Ahora que ya no forma parte del Estado, la retención es del 25%. No fue el único país que salió de la lista refiriéndose a Albania. De los 88 que se establecieron en la resolución del 2015, salieron 12, incluyendo Albania, que ha estado en la mira de los últimos días por el tema de la mafia albanesa. ¿Es cierto esto? ¿Excluyeron a Albania de la lista de paraísos fiscales? Y si es así, ¿por qué? Sí, a ver, en primer lugar, es cierto, existe una resolución en el año 2022 en la que nosotros, como Servicio de Rentas Internas, actualizamos el listado de paraísos fiscales que, como bien señalaban, no se actualizaba desde el año 2015. Y aquí sí quiero hacer una cronología de lo que sucedió, ¿no? Como ustedes recuerdan, en abril del año 2017 nosotros fuimos convocados en una consulta popular en la cual, junto con las elecciones presidenciales que ganó el presidente Moreno, se dispuso la prohibición de los funcionarios de tener bienes en paraísos fiscales. Y posteriormente se aprobó lo que se denomina popularmente como la ley del pacto ético. Esa ley del pacto ético le da al Servicio de Rentas Internas la facultad de determinar los paraísos fiscales y adicionalmente reformó la ley de régimen tributario interno y estableció las condiciones que deben cumplir las jurisdicciones para ser consideradas o no paraísos fiscales. Y son tres que las voy a decir muy sencillamente para tenerlo claro. Los países no pueden tener una tasa de impuesto a la renta que sea inferior al 60% de la tasa efectiva del Ecuador. La tasa efectiva del Ecuador es el 25%. En términos generales, si un país tiene una tasa inferior al 15% de impuesto a la renta en sociedades, podría ser considerado paraíso fiscal. Segundo, no puede tener prácticas nocivas fiscales que beneficien actividades que no se desarrollan en su jurisdicción. Ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, con Panamá, que se benefician muchas actividades fuera de su jurisdicción que no tributan en esa jurisdicción. Y tercero, la última es que haya un intercambio efectivo de información de cuentas financieras con Ecuador. Albania se hizo el análisis, y no solo de Albania, se hizo el análisis de muchísimas jurisdicciones. Y Albania no cumple las condiciones para ser paraíso fiscal. Albania tiene una tasa de impuesto a la renta igual o superior a la ecuatoriana. Albania intercambia información con nosotros de cuentas financieras dentro del marco del Foro Global, que es donde nosotros recibimos toda esta información de la que hemos hablado de cuentas de ecuatorianos en el exterior, y el intercambio con Albania es efectivo y está en cumplimiento según las autoridades de la OECD. Y Albania sí tiene prácticas beneficiosas para ciertas industrias que podrían marcarse en esta segunda condición. Pero como la ley establece que tiene que ser 2 de 3, por lo menos, para ser paraíso fiscal, y Albania solo se enmarcaría dentro de uno, Albania se excluye de esta lista de paraísos fiscales, al igual que sucedió con otras 11 jurisdicciones más, entre ellas, por ejemplo, Luxemburgo, Malta, etcétera, que no cumplían estas condiciones. Entonces, el trabajo que nosotros hemos hecho es un trabajo estrictamente técnico que se basa, además, en una ley que fue publicada en el año 2017. ¿Qué pasa? Que llevábamos desde el 2015 sin que la Administración Tributaria se tomara el trabajo de hacer este análisis que había que hacer para excluir o incluir jurisdicciones como paraísos fiscales. Lo que pasa es que el tema de Albania, usted sabe, en este momento, en el contexto de la coyuntura, y de pronto aparece esta noticia, ¿se ha prestado para suspicacia, subdirector? Yo lo puedo entender, pero también quiero que la gente entienda que no tiene nada que ver ser un paraíso fiscal con lo que se está comentando respecto a la posibilidad o la existencia de carteles de lavado o de la mafia albanesa, etcétera. Porque si fuese ese el caso, Fabricio, entonces tendríamos que voltearnos a mirar a México o a Colombia. Todos sabemos que en México existen mafias y cárteles y lavado de dinero, etcétera, y tendríamos que pensar que México debería ser un paraíso fiscal, y estoy seguro que todos aquí convenimos, incluidos pues hasta los asambleístas de la bancada de UNES, que ni México ni Colombia pueden ser considerados paraísos fiscales, porque una cosa son los temas tributarios y otra cosa son los temas de lavado de activos, delitos, mafias,
o cárteles, ¿no? Y eso tiene su propio cauce que no tiene nada que ver con el tema tributario. Correcto. Profundicemos entonces por qué se establecen listas de paraísos fiscales. O sea, ¿de qué sirve tener una lista de paraísos fiscales y esto qué incidencia puede tener? La lista de paraísos fiscales se desarrolla para poder identificar regímenes preferentes o nocivos fiscalmente para el Ecuador, para que difieren de la tributación que puede tener un país estándar. ¿Y esto para qué se hace? Esto nos sirve a nosotros por dos temas. Nos sirve a nosotros para poder identificar cuando hay transacciones recurrentes o transacciones con jurisdicciones identificadas en paraísos fiscales. No necesariamente son transacciones que puedan llevar a una defraudación tributaria, pero sí levantan alertas que nos pueden permitir pensar que la gente está desviando fondos del Ecuador o ingresos del Ecuador para llevarlos a jurisdicciones donde van a tener una tasa más beneficiosa. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente el tema de estar en paraísos fiscales tiene ciertos castigos que son cláusulas antiabuso o cláusulas antiparaíso que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que hace que las retenciones o ciertos otros factores tributarios sean más perjudiciales si tengo transacciones con paraísos fiscales. ¿Qué pasa si un empresario, una persona natural o jurídica ecuatoriana decide trasladar recursos a un país considerado paraíso fiscal? En principio eso no tiene ningún, no es nada ilícito, ni legal, ni tiene ningún problema tributario, siempre y cuando cumpla con las obligaciones que se derivan del traslado de fondos. Lo que tenemos que tener claro es que todos los residentes fiscales ecuatorianos tienen que tributar en Ecuador por los ingresos que obtengan a nivel mundial, llámese un país paraíso fiscal o no paraíso fiscal. Lo que sucede es que las transacciones que se hacen con países que están en la lista de paraísos fiscales están castigadas, como lo mencionaba la nota del otro medio de comunicación al que hacía referencia, en la cual las transacciones con paraísos fiscales tienen retenciones más altas que las que se hacen con jurisdicciones no paraísos. El 37%. Porque llega a la tarifa máxima de la persona natural, sí, que es 37%. Mientras que si no es paraíso fiscal, 25%. Esa transacción es 25%, salvo que existan convenios para evitar la doble tributación, que sí tenemos con varios países. ¿Cuántos países son considerados por Ecuador como paraísos fiscales? Actualmente, según la última lista, aproximadamente casi 77 o 78, si no estoy mal. Que no solo son países, ¿no? También son regímenes que existen. Por ejemplo, se habla de Madeira en Portugal, o sea, no son únicamente países, sino que también es lo que llamamos regímenes preferentes, que son jurisdicciones dentro de países que tienen un tratamiento fiscal específico. No sé si Delaware en Estados Unidos es considerado paraíso fiscal. En Estados Unidos lo que existe es que hay estados en los cuales tienen un tipo de compañías o un tipo de estructuras que tienen tratamiento fiscal beneficioso. Tienen unos regímenes distintos. Así es. Entonces, lo que se ataca es el régimen diferente, no el Estado como tal. Porque ni Delaware, ni Florida, ni Nevada son paraísos fiscales como tal. Lo que pasa es que hay ciertas estructuras que se pueden constituir ahí, que no pagan impuestos, y esas estructuras como tal son los regímenes que atacamos como paraíso fiscal para evitar una erosión de base imponible ecuatoriana. ¿Y esos regímenes sí están identificados aquí en el Ecuador? Correcto, están identificados. En su momento se identificaron que eran en Florida, Delaware, Nevada, y si no me equivoco el otro estado era Wyoming. Ya. ¿Con qué periodicidad se hace esta revisión del listado de regímenes o de paraísos fiscales? Gracias por la pregunta, porque eso, como se puede ver, no se hacía desde el año 2015, la última actualización, incluso desde el gobierno del presidente Correa. O sea, lo hicieron a los 7 años. Nosotros, en esta administración, nosotros entramos en junio de 2022 y nos dimos cuenta que esto no se había hecho y decidimos, a final del año 2022, aproximadamente, decidimos, oye, llevamos desde 7 años sin que se haga una actualización de la lista de paraísos fiscales. Ni siquiera se hizo con la aprobación de la ley del pacto ético a la que hago referencia del año 2017. Tenemos que hacerlo porque es una obligación de la Administración Tributaria mantener esta lista actualizada y a efectos simplemente de lo que conversamos, de identificar regímenes perniciosos para el Ecuador, que haya mayores retenciones, castigos a esas jurisdicciones, y lo que hemos determinado ahora es esa revisión nosotros la queremos hacer con una periodicidad anual, de tal manera que todos los años se pueda identificar, porque todos los años tenemos información de la OECD, de la Unión Europea, etcétera, sobre las prácticas nocivas y el intercambio de información con otras jurisdicciones. Correcto. Dejemos el tema de los paraísos fiscales, hablemos de recaudación. ¿Cómo le fue al país en 2022 en términos de recaudación impositiva? En términos de recaudación impositiva, el de 2022 fue un récord de recaudación para el Ecuador. De hecho, superamos ampliamente la meta que estaba prevista para el año 2022 y se recaudaron aproximadamente 17.100 millones de dólares, si no estoy
la cifra me puede fallar. ¿Nunca antes se había recaudado ese monto? No se había recaudado ese monto anteriormente. Inclusive es un monto superior al prepandemia. Es un monto superior al prepandemia, por supuesto, sí, es correcto. ¿Y cuál es el impuesto que más se recaudó? El impuesto que más recauda es el IVA, lo que demuestra pues una reactivación económica del país, ¿no? Porque evidentemente lo que ha habido es un mayor consumo y el IVA de operaciones internas es el motor que ha dinamizado la recaudación. Y ahí es importante también entender que el IVA, porque muchas personas pueden decir, claro, es que hubo una reforma tributaria en 2021, pero como ustedes saben, la reforma tributaria de 2021 no incrementó la tarifa impositiva del IVA. Es más, se incluyó tarifa cero a ciertos productos de IVA, de ciertos productos importantes. Entonces, ese incremento en la recaudación, que fue sustancial en el IVA, es producto única y exclusivamente de una recaudación, de una reactivación económica. ¿Qué pasó con el impuesto a la renta? El impuesto a la renta también creció, y el impuesto a la renta creció porque también ha habido un crecimiento desde la pandemia acá, lógicamente, ha habido un crecimiento en el empleo, hay más gente empleada hoy de la que había anteriormente, hay más gente que declara impuesto a la renta, y en este caso, tenemos que ser muy honestos, también influye el incremento del impuesto a la renta que fue por la reducción en la deducción de gastos personales, producto de la ley que se aprobó en el año 2021, la de desarrollo económico. Justamente, la aplicación de esa ley no terminó convirtiéndose en un golpe para la clase media de la economía, para los profesionales que no tienen relación de dependencia, que igual facturan, para la gente que, digamos, había entrado en esta cultura tributaria con la deducción de gastos personales. ¿No terminó siendo un golpe para este sector de la economía? Yo creo que deberíamos también primero entender qué podemos entender por clase media en el Ecuador. Yo quiero que quede muy claro que los únicos que se ven afectados en este pago, en esta subida, digamos, o de impuestos que puede haber habido por la reducción de los gastos personales, son la gente que tiene ingresos de más de $1.800 al mes, ¿no? O prácticamente $2.000 al mes. Eso es una población, de la población económicamente activa, es algo realmente marginal. La mayoría de los ecuatorianos no tienen, ni siquiera, primero, no llegan a la fracción básica para pagar impuestos, ¿no? Y segundo, los que llegan, la mayoría no han sufrido este incremento en el impuesto a la renta. Es verdad que hay un sector reducido, aproximadamente el 3 o el 4% de los contribuyentes que sí se han visto afectados, que nos hemos visto afectados, y en esa medida sí, ese pequeño crecimiento sí ha existido, y eso impulsó también un incremento de la recaudación por impuesto a la renta. Claro, acá por ejemplo me dice justo un profesional que me escribe, le voy a leer el mensaje tal cual. ¿Cómo no va a haber existido una recaudación tan alta si nos reventaron con el impuesto a la renta? Me dice. Sí, pero también lo que les... No me pone un abogado. Lo entiendo, yo también soy abogado y podría hacer la misma pregunta, pero les digo, la mayor recaudación se dio por el IVA, no se dio por el impuesto a la renta. Y en el impuesto a la renta entiendo, y por supuesto que se debió haber visto afectado la persona que hace la consulta, y por supuesto que lo conocemos dentro del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, insisto, es una minoría muy, muy reducida la que se vio afectada por este impuesto a la renta. La gran mayoría de los ecuatorianos no se ha visto afectado. Tanto así que el efecto de la reforma tributaria en la recaudación apenas fue del 6% en el total de la recaudación, en lo que se refiere a impuesto a la renta y en lo que se refiere a las contribuciones patrimoniales que tuvieron que hacer las sociedades y personas naturales, y que las sociedades con un patrimonio superior a $5 millones tienen que volver a hacer este año. Hace algunas semanas el presidente Lasso hizo unos anuncios en materia tributaria. ¿Cómo se están instrumentando estos anuncios en materia de IVA, en materia de, me parece, impuesto a la salida de divisas, y me parece que el ICE, impuesto a los consumos especiales, subdirector? Es correcto. El presidente anunció, por ejemplo, la reducción de IVA para el feriado de carnaval, y es así. Nosotros ya se remitió la resolución que regulaba la reducción del IVA del 12 al 8% para los servicios turísticos durante el feriado de carnaval. Y ayer pudimos ver la publicación que hizo el ministro Nils Olsen, en donde se estableció un récord de gasto turístico en el feriado de carnaval, lo cual también demuestra nuevamente una reactivación de la economía y obviamente el beneficio que tiene que el IVA se reduzca del 12 al 8% durante estos 4 días de feriado. Eso en lo que respecta al IVA. La siguiente bajada del IVA será en Semana Santa y tendrá el mismo efecto, 12 a 8% a las empresas o negocios que se dediquen a temas turísticos. En lo que se refiere al ISD, el presidente continúa con el cumplimiento de su promesa de campaña de bajar el ISD gradualmente. Ya estamos en el 3,75%. Más adelante se bajará al 3,5% y para terminar el año terminará en el 2% este año el impuesto a la salida de divisas. Y en el ICE lo que se hizo simplemente fue como
hubo una subida de ICE. Nosotros lo que hicimos al fin de año es, el ICE tiene que ajustarse conforme la inflación, conforme lo que nos dice el INE que ha sido la inflación del año. El año pasado, como ustedes conocen, producto de la guerra y producto de otros factores externos, la inflación fue un poco superior a lo que veníamos estando acostumbrados. Sin perjuicio de ello, tenemos la inflación más baja de Latinoamérica, también eso es importante mencionarlo. Sin embargo, la inflación fue un poco mayor. Eso hizo que la subida del ICE se notara un poco más lo que no se había notado en años anteriores. El presidente, consciente de esta realidad y amparado en las facultades constitucionales y legales que tiene, decidió bajar el ICE y regresarlo a los valores anteriores a la subida. Entonces, con eso lo que hicimos fue proteger que los bienes no sigan subiendo, estos que se encuentran, algunos de ellos se encuentran grabados con ICE. Hay quienes se han opuesto sistemáticamente a la reducción del impuesto a la salida de divisas, señalando que esto va a provocar una fuga de capitales. ¿No hay ese riesgo, subdirector? Yo no lo considero así. De hecho, se ha venido bajando paulatinamente el impuesto a la salida de divisas. ¿No ha habido fuga de capitales? No ha habido fuga de capitales. En la recaudación del ISD se puede ver que la recaudación es prácticamente la misma la que tenemos entre un año y otro, con lo cual eso implica que los movimientos de divisas al exterior no se han incrementado significativamente porque exista una reducción del impuesto a la salida de divisas. ¿Cuál es la proyección de recaudación tributaria para este año? Nosotros este año nos hemos impuesto una meta, yo quisiera dejar claro, una meta desafiante, ambiciosa, que son más de 18.000 millones de dólares. El año pasado tuvimos récord de recaudación y este año pretendemos recaudar 1.000 millones de dólares más de lo que se recaudó el año pasado. Esto ya no va enfocado en ninguna reforma tributaria porque, como ustedes conocen, el presidente de la República el año pasado no presentó reforma tributaria. Eso le iba a preguntar, ¿y no está previsto presentar o no están trabajando ustedes en alguna nueva reforma tributaria? Nosotros siempre tenemos los cambios que quisiéramos hacer tributarios listos para cuando el presidente de la República lo considere. Pero no les ha pedido los solicita. Pero el presidente hasta ahora no nos ha pedido, nosotros tenemos nuestro trabajo listo y en el momento que el presidente lo considere oportuno, nosotros le haremos llegar cualquier reforma que nosotros consideremos oportuna en este sentido. Pero también es importante entender que las reformas tributarias, sobre todo en el impuesto a la renta, entran en vigor al año siguiente, porque es un impuesto anual. Entonces, cualquier reforma que incluso se haga este año, por lo menos en lo que se refiere a contribuciones o impuesto a la renta, sería para el siguiente año. Entonces, nuestra proyección de recaudación está basada en la normativa actual. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que queremos hacer es fortalecer los controles y capacitar a la gente y ampliar la cultura tributaria. Nuestra idea es fortalecer controles a ciertos segmentos que consideramos no pagan los impuestos que deben pagar y que vamos a introducir nosotros para poder hacer un control efectivo y que paguen todo lo que deben pagar. Pero hablando de cultura tributaria, vuelvo a una pregunta que le hacía anteriormente, el tema de la deducción de gastos personales. Creo que nos habíamos acostumbrado desde el 2008, si mal no recuerdo, a pedir facturas de todo. Justamente porque nos iba a servir para la deducción de gastos personales. Vuelvo a la pregunta que le hacía. ¿No terminó siendo contraproducente esta decisión de la última reforma tributaria que redujo la deducción de gastos personales? En lo referente a la facturación, no, porque como ustedes pueden ver, hubo un récord de recaudación de IVA, lo que implica una mayor facturación, y adicionalmente a eso, nosotros lo que hicimos fue reducir de $200 a $50 las facturas que se pueden emitir a consumidor final. Así que incluso si el consumidor no quiere la factura porque dice ya llegué a mi tope de los gastos personales que me puedo deducir este año, porque el tope es menor lógicamente que el que existía anteriormente, igualmente es obligación del negocio, establecimiento o comercio decirle que le dé datos para la factura, toda factura superior a $50. Con eso nosotros seguimos manteniendo un control respecto de los consumos de las personas y obviamente de las ventas que realizan los negocios y establecimientos. Una cosa adicional que me envía un oyente, Fernando Ramírez desde Milagro, le envío un abrazo, me dice: en el caso del pago del impuesto a compras en plataformas digitales, se le cobra al usuario el 12% de recargo sobre la compra neta, aun si en esa compra ya se pagó el IVA. Y ahí pregunta, ¿no era el pago del 12% sobre el 10% de dicha compra neta? De esto hubo una polémica en su momento en la administración tributaria anterior. No sé si esto se subsanó o no. Sí, efectivamente eso se subsanó. ¿Cómo mismo es? A ver, esto funciona de la siguiente manera. Uno tiene todo lo que establece la norma en servicios es el IVA de servicios digitales. Y que es una práctica no solo del Ecuador, sino una práctica que hacen otras jurisdicciones, porque como ustedes saben, Spotify, Google, Microsoft o cualquiera de esas plataformas no pagan impuestos en el Ecuador porque no están domiciliadas aquí, prestan sus servicios desde el exterior. Entonces, lo que muchas jurisdicciones hacen es decir, oye, por lo menos voy a cobrarle el IVA a estas plataformas digitales. IVA que obviamente paga el usuario cuando pone su tarjeta de crédito para
acceder a estos servicios, ¿no? Pero el IVA debe cobrarse sobre el valor del servicio efectivamente prestado. ¿Dónde puede haber un problema? Por ejemplo, cuando uno consume en estas plataformas tipo Rappi o Uber Eats, es donde uno compra la comida del establecimiento, que ya vendrá con su IVA, no voy a decir nombre de establecimientos para no hacer pautas gratis, pero cualquier establecimiento, y luego hay una comisión que cobra Uber Eats o Rappi o la que ustedes quieran, la plataforma que ustedes utilicen. Esa comisión es a la que se le debe grabar el 12% de IVA. ¿Qué sucede? Antes, en la administración anterior, y si hubo esas quejas, y yo lo viví también, se cobraba el 12% sobre todo el consumo. Entonces no sí había... no sobre el 10%. Claro, había un doble IVA, porque era el 12% de lo que ya me estaba cobrando el establecimiento donde estaba comprando la comida o lo que esté comprando, ¿no? Eso se corrigió. Ahora, si le ha pasado al oyente, al señor Ramírez, que por favor nos lo comunique, porque eso se corrigió, y si hay algún error que todavía persiste en alguna de las plataformas, encantados de corregirlo. Correcto. Ricardo, gracias por el tiempo y por la gentileza. Encantado, y muchísimas gracias por la invitación. Hablando de temas tributarios con Ricardo Flores, subdirector del Servicio de Rentas Internas, aquí en A Primera Hora. 8:31. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.